Vimos al ministro Ángel Ciara con el énfasis puesto en la inflación y el grave problema, según su visión, que esto genera en todo el sistema económico nacional. Ahora lo vamos a ver a Germán Martínez. Va a dar su mirada, la mirada del kirchnerismo respecto de la problemática de la inflación. A ver hasta dónde esto es grave o no lo es y cuáles son las perspectivas a futuro. Germán Martínez, un hombre del riñón de Agustín Rossi, un joven brillante de la ciudad de Rosario, muy formado, nos va a dar su visión. No se vaya, final abierto. Estamos con Germán Martínez, jefe de gabinete de asesores de Agustín Rossi y del bloque de diputados nacionales de Frente para la Victoria, que nos vino hoy a acompañar a Final Abierto. Gracias, Germán, por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Ok, él es politólogo de la Universidad Nacional de Rosario y vamos a conversar de los temas económicos, fundamentalmente, que están hoy en la campaña política de cara al 23 y que de algún modo han estado también en la elección provincial como una discusión, ¿no? Y un tema principal que aparece es el tema de la inflación. Esta cuestión de que hay una inflación que es mayor a la que el INDEC reconoce, y hablábamos con el ministro Ángel Ciara, que estuvo aquí con nosotros, nos decía que ellos lo ven como un eje principal de la discusión. ¿Cómo ven desde la perspectiva del kirchnerismo la problemática de la inflación? ¿Cómo se le puede entrar a ese problema como primera reflexión? Primero que hay que reconocer es que la inflación es una variable dentro de un conjunto de variables que son importantes para los gobiernos a la hora de planificar la actividad económica y el desarrollo económico del país. Cuando uno define la economía de un país exclusivamente de una variable es riesgoso, ¿no? Si nosotros recordamos en los 80, la inflación prácticamente en la Argentina era el elemento que definía el debate económico. Lo que vino después, en algún momento se inició como un fuerte plan antiinflacionario que controla los niveles de hiperinflación que tuvimos en distintas etapas de la década del 80. Sobre esa variable de cierto combate a la inflación lograda en el primer momento de la convertibilidad. Sí, el impacto de los 90, ¿no? Claro. Después se pusieron en marcha toda una serie de mecanismos que fueron no solamente negativos, sino que fueron perversos para la economía argentina y para la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque el control, el manejo, el poner en caja a una variable de la economía hacía que todo el dispositivo económico se ordene alrededor de eso. A mí me parece que ahora hay que marcar una diferencia respecto a eso. La inflación es un elemento a tener en cuenta, pero tan importante como puede llegar a ser el nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno, como puede llegar a ser el crecimiento de las exportaciones, la reducción de las importaciones, o sea, lo que es el superávit comercial que tiene el gobierno. También es importante tener en cuenta el saldo entre ingresos y gastos, el superávit fiscal. Es decir, hay una serie de elementos, la cantidad de reservas que tenga el Banco Central para seguir rigiendo con autoridad la cuestión monetaria en la Argentina. Entonces, a mí me parece que hay que enmarcar. ¿La discusión de la inflación es importante? Sí, obviamente que es importante, porque en gran medida es un elemento que tiene una incidencia fuerte en la vida doméstica de los argentinos. No se puede desconocer esa discusión. Pero si yo, como encargado de la economía argentina, pusiera la inflación como único eje de discusión, el riesgo es que deje de lado el resto de las variables que son importantes para todos los argentinos. Hay una frase muy fuerte en los últimos años que viene de distintos sectores de la oposición que dice algo así como que el problema principal de la inflación es que el gobierno no la reconoce. Cuanto no la reconoce, no lo aborda. Digamos, tiene una lógica, es decir, bueno, cuando uno tiene un problema y dice que no lo tiene, obvio que no lo va a resolver. Digo, ¿qué hay de cierto en esto y qué hay de intencionalidad política también? Me parece que eso está abocado casi exclusivamente a una crítica que se termina traduciendo a la cuestión administrativa del INDEC, ¿no? Y dentro de eso, especialmente a la conformación del índice de precios. A mí me parece que si uno analiza los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, hay muchos elementos que te permiten pensar
de que la presidenta va tratando de buscar un punto de encuentro entre los niveles de crecimiento económico, el nivel de desarrollo, principalmente del factor de los salarios, la posibilidad de sostener rentas crecientes en el sector del capital para que eso se traduzca en niveles de inversiones mayores. Y la discusión sobre la inflación está siempre presente y es siempre tenido en cuenta. Y te pongo dos ejemplos de estos días. El primero de todo, lo que fue la negociación sobre el salario mínimo, que hace escasos 10, 12 días se cerró en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Como nunca el Estado argentino, representado por la Presidenta de la Nación y el Ministro de Trabajo, han incidido para que el salario mínimo esté en un nivel donde sea posible seguir creciendo, donde haya recomposición salarial, pero donde también no se produzca un efecto que después termine espiralizando la pelea entre precios y salarios. Sí, hay que decirle a la audiencia, que por ahí alguno no lo sepa, que había una pretensión de CGT-CTA de un aumento del orden del 40%, que estaba en un valor de 1.840, llevarlo a 2.600 pesos, finalmente cerró en 2.300, el salario mínimo vital mínimo vital y móvil en Argentina, que implica un aumento de alrededor del 25%. Digo, ahí fue muy fuerte la presencia, como vos decís, de la presidenta de cerrar, y vos lo ves como una señal de esa actitud, como nunca fue muy evidente esta vez, pero siempre se dio en la discusión de la Argentina, como también lo que fue el trabajo que hizo el gobierno para ir conduciendo las paritarias que se fueron dando sector por sector y gremio por gremio. Digo, me parece que ahí hay una actitud clara del gobierno nacional de buscar que los niveles de inflación sean compatibles con el crecimiento económico. Pero yo te quiero marcar otro, porque tampoco la discusión por la inflación es una discusión abstracta, ni atemporal, ni espacial, digamos, ¿no? Estamos ni fuera de contexto. Ni fuera de contexto. Y acá hay un contexto que es importante, que es el contexto de la economía mundial, sobre dos efectos. Primero, sobre lo que significa hoy el nivel de incertidumbre que tienen las principales potencias del mundo y cómo esa incertidumbre se traslada naturalmente del mundo de las finanzas a los flujos comerciales entre los países. Y por el otro lado, que en ese clima de incertidumbre los commodities ganan lugar en el incremento de los precios, estamos hablando básicamente de alimentos y de petróleo, y la Argentina, si quiere seguir sosteniendo su nivel de desarrollo económico, necesita tener en cuenta esos elementos. Es decir, para la Argentina no es un dato menor que el barril de crudo se ubique en un valor o en otro, y tampoco es un dato menor que los precios de los alimentos, específicamente cereales y oleaginosos, estén en un valor o en otro. Entonces vos tenés que tener en cuenta toda la discusión al mismo tiempo a la hora de pensar la economía. Y en eso me parece que se está haciendo una administración sabia, prudente, sin volantazos para un lado o para el otro, como quizá muchos parecen extrañar, ¿no? Me parece que ese es un dato que hoy es insolayable en la economía argentina. Ahora el problema, otro de los señalamientos que se hacen es, bueno, está bien, ok, están toda esta multicausalidad, pero la inflación camina por el andarivel de 20 puntos anuales, o 20 y pico, 18, como fuera, y pareciera que no es sostenible en el tiempo. Entonces ahí viene esta cosa popular de decir, bueno, pero esto no sé hasta cuándo va a durar, referido a los parámetros de la macroeconomía. ¿Hasta cuándo va a durar esto de que todos los años 20 puntos, todos los años se discuten salarios en ese sentido, y el dólar se va retrasando? Es como es la pregunta, ¿no?, de que surge de algunos sectores. Bueno, haces varias preguntas en una misma. En primer lugar, hasta el mismo ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe ha reconocido que los niveles de inflación del año 2011 están muy por debajo de los valores que ellos mismos pensaban. Eso ha tenido un efecto en las cuentas públicas, que después si querés lo analizamos, pero no me quiero alejar de tu pregunta. Así que por lo tanto, ¿el problema existe? Sí, el problema existe. ¿Es un problema que preocupa? Sí, es un problema que preocupa. También es cierto, y hay que reconocer, que los niveles que se esperaban no son los que efectivamente hoy se están dando en la Argentina. Eso como primer elemento. Segundo, ¿hasta dónde es sostenible? Digamos, a mí me parece que hay una opción del gobierno argentino de intentar convivir con ciertos niveles de inflación en los precios,
para facilitar dos cosas: que no se frene la actividad económica, que no se frene el crecimiento del Producto Bruto Interno y que no se frene, por ende también, digamos, una recuperación paulatina, a pesar de la inflación, de lo que es la participación del salario en el total de la renta, digamos, ¿no? Si vos analizás esto, a pesar de tener una inflación que existe, todos los años, poco a poco, el total de la renta que está en manos de los asalariados en Argentina se va acercando cada vez más al famoso 50-50 que en algún momento proponían Perón. Bueno, discutíamos o hablábamos en esta mesa con el ministro Ángel Seara respecto de los deciles, primer decil, último decil de la economía, que en la Argentina hasta no hace mucho estaba 31 y que hay algunos datos, no sé si los corroborás o no, que habla de 17.1 y 18.1 en la actualidad. No sé si lo tomás como válido y en todo caso, si estás refiriéndote a eso, digamos, a este achique de la brecha. ¿No? Lo que pasa es que la distribución del ingreso tiene varias formas de medirse. Una es comparando los ingresos del decil más pobre con el decil más rico, que se ubica en estos elementos, en estos números que vos decís, aproximadamente, digamos, pero después vos tenés el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que marca los niveles de la máxima igualdad a la máxima desigualdad de los... Conceptualmente igual que lo de los deciles, digamos. Claro. Y después tenés otro elemento, que es la distribución del ingreso, después tenés lo que se llama la distribución funcional del ingreso, que es comparar de toda la masa de recursos, de toda la renta que se genera en la Argentina, cuánto de eso le pertenecen a los que ponen el capital y cuánto de eso queda en manos de los sectores asalariados. En todos estos elementos, tomes cual tomes, ha habido una evolución favorable del 2003 hasta ahora. Es cierto que hay que seguir creciendo y es cierto que hay que seguir mejorando eso y que encontrar niveles cada vez más equilibrados entre el crecimiento de la economía y los niveles de inflación son parte de esta discusión, digamos. Por eso digo, a mí me parece que si bien la oposición intenta llevarnos siempre a un plano casi freudiano de si reconocemos o no reconocemos el problema para poder solucionarlo, digamos, ¿no? Me parece que lo central en esto es que es una variable que es muy tenida en cuenta, que es parte de todo el análisis económico, que se planifica la economía también en función de eso, pero lo que no vamos a hacer nunca es poner ese elemento como eje central del ordenamiento de la economía, porque eso no implicaría soluciones que se están aplicando en otros países, como elevar la tasa de interés o aplicar un enfriamiento abrupto de la economía. Eso es lo que no podemos hacer. Bueno, quedó claro que estos temas son muy apasionantes, requieren de una discusión muy detallada y por eso no nos alcanzó el programa de media hora para desplegar estas dos entrevistas que pudimos ver. Por eso vamos a seguir la semana que viene con la segunda parte de estas reflexiones acerca de la economía, acerca del modelo económico, finalmente eso que siempre está en el interés principal de la sociedad, de la población y más todavía de cara a las elecciones del 23 de octubre. Esto fue Final Abierto con Ángel Seara, con Germán Martínez, parte número 1, programa número 22 y nos vemos la semana que viene con el programa 23 y con la segunda parte de estas dos entrevistas tan jugosas. Gracias.